Bien, pues continuamos. Habíamos platicado por aquí de la iglesia del Gesù de Vignola. Vamos a ver más adelante nuevamente este edificio. Vean simplemente el interior, como ya hay una decoración profusa, ya hay muchos dorados, ya hay muchos elementos que de pronto ya salen de la estética y de la plástica renacentista del 480 y del 580. Este ya es un preludio a la arquitectura barroca, que platicaremos en un par de sesiones, ¿vale? Ok, ¿qué pasa en España? Recordemos que en España propiamente no se habla de un renacimiento español. Sí, la influencia renacentista en España se evidencia a partir de la mezcla con el gótico tardío y el mudéjar. A eso es lo que vamos a llamar el plateresco. Este plateresco ya vimos que influenció gran parte de la arquitectura religiosa, civil y militar que se realizó en la Nueva España. Vamos a tener de finales del siglo XV a 1560 el plateresco, y dentro de esta etapa entre 1530 y 1560 tenemos un purismo, que tienen de pronto otros nombres, estilo Príncipe Felipe, plateresco renacentista, en donde ya vemos que las propuestas puristas tienden a ser menos decoradas, más simples, más cercano quizás al renacimiento toscano. Pero será hasta 1556 y hasta 1598, realmente duró menos, porque sería eclipsado por el barroco en España, considerando que España tiene esta tradición muy cristiana y posteriormente muy católica. Terminaría el herreriano eclipsándose ante el barroco español. Resulta que un arquitecto matemático conocido como Juan de Herrera va a generar una serie de propuestas arquitectónicas cada vez más depuradas. Y el herreriano es coincidente con el manierismo italiano. No podríamos decir que el herreriano es el manierismo en España, más bien es la etapa más renacentista que ha tenido España, porque vemos una pureza compositiva y hacia eso vamos, ¿ok? Aquí tenemos uno de los edificios que hizo Juan de Herrera, que es el Palacio Real de Aranjuez, que tiene diferentes periodos arquitectónicos, pero de 1565 a 1576 vemos este empleo que ya es una simetría bilateral muy clara, estas alas laterales, estas torreones con estas cúpulas y unas pequeñas torres de remate, el manejo muy rítmico del color de las macizo vano, este color, este bicolor que se genera entre lo blanco y lo naranja o rojizo, estos pórticos de pronto en la parte, en el primer cuerpo, algunos remates, ya no nos evoca tanto al gótico y tampoco ya no tiene un exceso de medallas y esculturas y elementos escultóricos que nos evocan al plateresco. Y evidentemente ya no hay una influencia mudéjar. Aquí ya no vemos la influencia mudéjar. Aquí ya comenzamos a ver de un desarrollo más limpio, más cercano al Renacimiento, propiamente se le puede llamar ya herreriano. Van a influir los tratados, evidentemente, de Diego de Sagredo con las medidas del romano. De hecho, será uno de los libros más empleados dentro de la arquitectura española y que va a llegar a la Nueva España. Sebastiano Serlio Bolognese con los 7 libros de la arquitectura. Será otro de los libros muy empleados en España y en su influencia, evidentemente, en la Nueva España. Vemos aquí algunos dibujos, por ejemplo, el arco serliano, que será muy empleado por el Renacimiento, el estudio de las órdenes, la construcción de las columnas, el diseño de las fachadas y la proporción, etcétera, etcétera. Entonces, tanto las medidas del romano de Diego de Sagredo como los 7 libros de la arquitectura de Sebastiano Serlio Bolognese serán obras que van a influir mucho en la arquitectura herreriana y que el señor Juan de Herrera seguirá. Vamos a tener aquí otras obras del señor Juan de Herrera. Vean de pronto esta litografía. Es la Catedral de Valladolid, pero ¿no les recuerda un tanto a una catedral aquí en México? Como que se parece un poquito a la Catedral Metropolitana. De hecho, un mucho se parece a la Catedral Metropolitana. Ahorita vamos a hablar un poco de la catedral. Bueno,
Aquí arriba está la situación actual de esa catedral que por dinero y por las características del suelo no lograron concluir esa catedral como ellos hubieran querido. Lo único que hicieron fue esta parte. Todo lo demás quedó totalmente inconcluso. ¿Vale? Entonces será importante entender que se genera un modelo, ahí queda el modelo, ya podemos ver cómo, eh, si bien es el herreriano, hay que recordar que este herreriano nunca va a ser un renacimiento 480 ni un renacimiento 580. Finalmente hay un regionalismo que va a influir y hay ciertos elementos que salen un tanto del 580 o del 480 y que nos evocarían un poco al manierismo, pero no es una tendencia que sea el equivalente del manierismo. No podríamos identificarlo así. Vean simplemente esta fachada, como hay un remetimiento del entablamento, que eso es algo muy manierista, pero quizás ya por la fecha era algo que comenzaba a entenderse en la época como algo de moda. ¿Ok? Tenemos la Casa Lonja de los Mercaderes en Sevilla, eh, lo que hoy en día es el Archivo de las Indias. Este edificio es muy importante porque esta casa es una especie como de aduana, ¿no? Y bueno, pues es el diseño, es diseñado también por Juan de Herrera. Vean, nos evoca un tanto a los palacios renacentistas italianos, nada más que hay ciertos elementos o estos remates, estas balaustradas, que quizás ya por la proporción de los remates, bueno, ya rompen un poco con la tradición renacentista, pero en general el manejo monótono y hasta un tanto aburrido de este ritmo, pues ahí se está reflejando. Y el patio en la parte interior también un manejo muy sencillo, con pilastras toscanas y ventanas, arcos de medio punto para generar esta interior de este edificio. La obra cumbre de Juan de Herrera y quizás la obra cumbre de todo lo que podría englobarse como lo renacentista en España es el Escorial. ¿Qué es el Escorial? Es un monasterio de San Lorenzo en Madrid, que va a tener una gran relación con el rey. De hecho, se va a volver muchas veces sede del poder del monarca. Y tenemos ya el manejo más limpio, con una clara influencia renacentista. Vean esta fachada. Ya no hay nada mudéjar, ya no hay nada gótico. Ya hay un lenguaje marcadamente renacentista. Y estamos hablando que es 1563. Tenemos un paramento totalmente limpio, con un acceso enfatizado, jerarquizado, por estas pilastras que son toscanas, con unos intercolumnios en donde encontraremos nichos y ventanas, la parte central con esta puerta bien caracterizada. De hecho, vean cómo el claro que hay entre columna y columna es mayor y que coincide además con el escudo del rey, con San Lorenzo, que es el santo patrono de este monasterio, y finalmente con este esquema muy clásico del frontón con este tímpano triangular, el remate circular y bueno, este manejo tan claro en el entablamento, por ejemplo, con estos frisos, con metopas y triglifos, los remates que encontramos en las columnas, etcétera, nos hablan de una arquitectura ya muy clásica, muy depurada. A esto ya se le llama en España y solamente en España herreriano. Aquí encontramos otras imágenes, es la planta del Escorial, vean esta simetría tan rigurosa, la cúpula, para entender un poquito la cúpula, estos 4 arcos se les llama arcos torales, tenemos un tambor circular, esto es el tambor circular, en donde encontramos las ventanas, y la transición, la repartición de cargas de este círculo hacia estos arcos se da a través de estos triangulitos. Estos triangulitos se van a llamar pechinas. ¿Ok? Y finalmente el casquete del intrados de la cúpula. Bueno, aquí podemos ver las costillas estructurales de esta cúpula, finalmente rematado por una linternilla y un cupulín. ¿Ok?
Aquí está parte del patio, el acceso, vean las esculturas monumentales, la escala humana, ven el tamaño de esta personita y el tamaño de esta escultura, es un monstruo. Y bueno, pues el manejo muy claro de este lenguaje renacentista. Ok, ¿todo esto para qué? Vamos a entender. Si hablamos del siglo XVI, ya en la Nueva España, y al siglo XVI lo dividiríamos en tercios, o sea, a 1530, 1560, 1590, podríamos decir que en el último tercio del siglo XVI, la consolidación de la población novohispana ya era muy clara. Significa que ya los indígenas, la gran cantidad de indígenas que vivían, habían muerto para los años 1560. Habían indígenas, sí, pero ya eran menos de los que habían antes. ¿Cuáles son los grupos que ya se habían desarrollado para ese tercer tercio del siglo XVI? Se les va a conocer como criollos y como mestizos. Los criollos serán los hijos de españoles que nacen en este territorio y que eso los hace en automático no ser peninsulares. A eso se les llama criollos. Van a ser parte de la aristocracia, pero nunca como la aristocracia peninsular. Y tenemos los otros que son los mestizos, que es el grueso de la población, en donde los españoles se mezclaron con los indígenas y dan como resultado un mestizo. Nosotras y nosotros en su mayoría somos mestizos. ¿Ok? Eso significa que ya para 1570, 1580, los pueblos de indio habían tenido pues ya una baja en su población. Y en cambio las grandes ciudades, más bien las ciudades civiles, la arquitectura civil, los centros del poder local del gobernador o hasta del virrey, que se van a encontrar en estas ciudades, comienzan a tener un auge y comienzan a superar a los pueblos de indios en relevancia. Ya para ese entonces, pues ya quien iban a evangelizar, la mayoría ya estaba evangelizado. Por lo tanto, comienza a perder relevancia a los conventos. Claro, ahora los conventos se van a convertir en centros culturales. Los conventos de monjas se van a convertir en centros culturales para las mujeres. En fin, recordemos que todas las ciudades, en su perímetro habían también conventos. Y estas ciudades van a comenzar a crecer y se van a devorar a estos conventos. Y los conventos van a terminar siendo parte también de la ciudad. Aquí tenemos la primera traza de la Ciudad de México de 1522 por un soldado que acompañaba a Hernán Cortés, al cual se le conoció como Alarife. Ya vimos en la sesión anterior que propiamente el nombre de arquitecto no se manejaba el término de Alarife, que es un término de influencia islámica, de influencia mudéjar, árabe. Este señor se llamaría Alfonso García Bravo y él establecería con sus conocimientos una traza en damero que generaría este gran cuadrado. Aquí estaría la Plaza Mayor, hoy Zócalo, aquí estaría la Catedral, las Casas Reales, lo que hoy es en día Palacio Nacional, aquí está el Nacional Monte de Piedad, el portal, portal, aquí encontramos el ayuntamiento, etcétera. La traza se comenzó a desarrollar considerando que aquí se encontraba el recinto sagrado de México Tenochtitlan. Entonces, en lo que es Tacuba, a espaldas de lo que hoy día es Catedral Metropolitana y lo que es el acceso al Templo Mayor, ahí sería, digamos, que el punto 00 donde comenzaría a trazarse esta ciudad ahora novohispana sobre los vestigios de la antigua Ciudad de México Tenochtitlan. Tenemos a unos cuantos pasos el lago de Texcoco, hacia el norte el Tepeyac y Tlatelolco, hacia el oeste Tacuba y hacia el sur lo que sería Iztapalapa. ¿Ok? Sin embargo, para 1554 la ciudad era diferente a lo que se había propuesto por Alfonso García Bravo. Resulta que este esquema era teórico, era ideal,
pero físicamente era muy difícil de seguir. ¿Por qué? Por el tipo de suelo. La Ciudad de México Tenochtitlan se estructuraba por calzadas, eh, chinampas, manzanas y una serie de acequias que eran canales de agua y se manejaban a través de la ciudad mediante estas acequias. Algunas acequias comenzaron a desecarse y otras como esta, que hoy en día es Peña Peña y República de Perú, que se ve inclinada, es porque era una acequia que tardó muchísimo en desecarse. Eso significa que gran parte de las manzanas quedarían muy condicionadas también por las características físicas. Este cuadrado nunca se logró desarrollar tal cual. Vamos a tener de pronto algunas iglesias, San Pablo, San Sebastián, Santa María la Redonda, San Juan, Santa Veracruz, a las afueras de la ciudad. Todavía aquí no está la Alameda Central, la Alameda estaría aquí. Esa se impulsaría más adelante bajo el gobierno de Luis de Velasco, si no me equivoco, el virrey, del cual hablaremos al final del semestre. Aquí se encuentran las casas viejas, en donde el día de hoy se encuentra Nacional Monte de Piedad, las casas nuevas, donde se encuentra Palacio Nacional, la iglesia mayor o la catedral, y aquí se encuentra la Plaza de Armas, lo que hoy en día es el Zócalo. Vean como aquí hay una línea negra muy, muy fuerte. Resulta que esta es la acequia real. Durante el virreinato ahí había, en lo que hoy en día es Madero, y todavía hacia lo que es Corregidora, ahí existía agua. Y podías llegar de Xochimilco y La Viga a ese lugar. ¿Vale? Bueno, aquí también está el Hospital de Jesús, San Agustín, Santa Catarina, Santo Domingo. Y bueno, una serie de edificios que se van a ir generando a lo largo y ancho de la ciudad. Pero vean cómo fue cambiando. ¿A qué vamos con eso? Estamos hablando de que esta ciudad para 1550, cuando comenzaba a desarrollarse el herreriano, allá en España, pues esta ciudad comenzaba a tener gran relevancia. Recordemos que hace 8 días platicamos de quienes construían. Estaban los frailes que construían conventos, el clero regular, pero de pronto también estaban los arquitectos que venían de España con una educación, pues con una educación humanística letrada en las artes, en la teoría, en la práctica de la arquitectura, y que ellos van a tener esta educación herreriana. Y por lo tanto, los arquitectos que vendrán a trabajar en estas ciudades, pues tendrán un manejo hacia un plateresco más purista y un herreriano. De hecho, aquí vemos nuevamente esta Catedral de Valladolid de Juan de Herrera. Aquí vemos la planta arquitectónica. Lo que está en color negro fue lo único que se logró construir, lo demás ya no. Pero quiero que vean, hagan una captura mental de esa imagen. Y ahorita les voy a enseñar la planta de la Catedral Metropolitana, ¿vale? Aquí está la Plaza Mayor en el año de 1550. Podemos ver que antes había un mercado. Todo esto que estoy rayando era un mercado que se conocería como el Parián. Aquí se encuentra la Plaza Mayor. Hoy en día aquí, donde estoy poniendo este círculo, se encontraría esta bandera del Zócalo. Al norte los solares de la iglesia, para la iglesia mayor. Aquí donde dice el 17 serían las casas del representante del poder del rey, o sea el virrey. Hacia el sur encontraríamos el Portal de las Flores, que es una parte comercial, el ayuntamiento, este camino de agua que es la Acequia Real. Acá encontramos el Portal de los Mercaderes y hasta ahí, ¿vale? Vamos a ubicarnos según la traza de México Tenochtitlán. De entrada, esta es la primera catedral. Martín Sepúlveda es la única imagen que se tiene de la propuesta de cómo se quería hacer esa catedral, de 1564 a 1625. Martín de Sepúlveda. El oriente está para allá, el norte está para arriba. Por lo tanto, esta catedral, su acceso sería por acá, y su ábside, el presbiterio, el altar, se encontraría orientado hacia el oriente, como debe de ser una iglesia. ¿Ok? El problema está que era aquí muy pequeñito, este patio, esta plaza, este atrio era muy pequeño,
y se decidió hacer una iglesia mucho más grande y más importante para la Ciudad de México y para la Nueva España, que utilizara también estos solares, estos predios que se encuentran aquí atrás, y que tuviera una relación a la Plaza Mayor. Por eso, por una decisión urbanística, decide hacerse una nueva catedral orientada norte-sur, por la ubicación de la Plaza Mayor. Esta Plaza Mayor, algunos dicen, es que si le excavas te va a salir una pirámide. No es cierto, no es cierto. A ver, quiero que vean este esquema. Esto que estoy ashurando aquí es el gran recinto ceremonial de México Tenochtitlan. Y aquí donde está uno es una plaza. Esa plaza coincide con la Plaza Mayor. Hay vestigios, sí, pero son artefactos, alguna que otra estructura, pero no hay pirámides ahí, ¿vale? Aquí está de hecho la acequia real, que les dije que aquí estaba. Pues esta es la acequia real, ¿vale? Para irnos ubicando, este camino sería lo que hoy en día es eje central, ¿vale? Aquí vamos a encontrar lo que sería el zoológico de las fieras o el zoológico de Moctezuma, en donde vamos a encontrar después el convento de San Francisco y la torre latinoamericana. Y bueno, vean cómo hay una serie de edificios en torno, dentro y fuera del recinto ceremonial, pero el número uno es, insisto, una plaza. Siempre fue una plaza. Y siempre fue utilizado para actividades religiosas, cívicas, mercantiles, como el día de hoy. Vamos a recordar, ya habíamos hablado de modelos urbanos. El primero, el modelo colombino, en donde se habla de que Cristóbal Colón señalaba que los asentamientos tenían que ser como unas colonias. El modelo ovandino de Nicolás de Ovando, que buscaba establecer asentamientos y generar un mestizaje. Luego viene don Antonio de Mendoza con estos esquemas de Alberti, ¿no? Acuérdense que él traía el tratado de el tratado de Alberti, punto. De redeadificatoria. Lo estoy pronunciando mal, disculparán ustedes. De Alberti, en donde comenzó a regular las ciudades, a regular con el trazo moderado los conventos, etcétera. Con esta actividad humanística trató de modificar, mejorar muchas de las propuestas urbanas. Pero viene un cuarto modelo urbano, y el último de gran importancia en la Nueva España. A esto se le conocen como las ordenanzas urbanas de Felipe II, el hijo de Carlos I o Carlos V. Felipe II, este gran rey defensor de la fe católica, que vamos a platicar un poquito más de él en la siguiente sesión, él emite unas cédulas reales en 1570 para reordenar el tejido urbano y la imagen urbana de las ciudades de la Nueva España. Estas cédulas dicen, hay que elegir el sitio e inicio de la traza, de forma muy clara. La forma y la dimensión de la plaza central, cómo debe de ser, y que a partir de ahí nazcan las calles. Debe desarrollarse portales en torno a la plaza. Esta idea tan común de ir a una plaza y donde se encuentre portales, no era algo que se dio desde el inicio de la conquista, fue algo que se dio a partir de 1573 porque lo ordenó Felipe II para modificar la imagen urbana y que tuviera en torno a la plaza el manejo de portales, pórticos. Desarrollo anchas calles según la temperatura y uso, según la ubicación de la ciudad. Desarrollo de plazas menores y ubicación de templos. Si yo tengo una plaza mayor de la cual van a salir las calles principales, puedo tener otras calles otras plazas menores que se unan con estas calles. Es un esquema muy renacentista, de hecho nos recuerda un poco a la ciudad ideal, a Palmalova, etcétera, y que en torno a estas plazas hubiera alguna iglesia. Por eso es muy común que en las plazas haya una iglesia. Si ustedes recuerdan o han viajado a estas diferentes ciudades de México. Comenzar a establecer sitios específicos para el equipamiento religioso, cívico, el ayuntamiento, etcétera. Y bueno, finalmente dar las ideas para caracterizar y establecer la decoración, la imagen urbana de la ciudad central.
todo lo que hoy conocemos como estas decoraciones, pórticos, la organización de las plazas, calles, etcétera, la ubicación de la iglesia, etcétera, todo se va a dar a partir de las ordenanzas de Felipe II. Ojo, no significa que antes no se diera, claro que sí se daba, pero estas cédulas buscan homogeneizar las propuestas urbanas pues en los virreinatos, incluyendo el virreinato de la Nueva España. Aquí tenemos la Plaza Mayor de la Ciudad de México para 1570. Ya podemos ver aquí pórticos. Ah, vaya. Pórticos. La Sequía Real, la Plaza Mayor, esta pequeña iglesia, toda, pues toda chiquita, toda feita, toda chiquita, ¿no? Como el meme ese que anda por ahí. Aquí vemos lo que era el Palacio Nacional, en ese entonces las casas reales, y lo que vendría a ser, aquí de hecho dice, del de cimiento, no alcanzo a ver, de la iglesia. Es ahí donde se va a desarrollar esta gran catedral, o bueno, parte de lo que ahí está el seminario, y bueno, se va a construir en todo esto lo que sería la catedral metropolitana. Si ustedes van al centro histórico al día de hoy y caminan, salen del metro y caminan hacia el Nacional Monte de Piedad, se van a dar cuenta que de este lado se encuentran vestigios arquitectónicos de ese edificio original de la catedral, que tenía elementos o efigies, bajorrelieves, altorrelieves de elementos prehispánicos. Claramente esa catedral empleó elementos religiosos de la arquitectura prehispánica mexica, la reutilizó para los cimientos y la arquitectura. Tratemos de ver eso y a ver si nos damos tiempo en el Zoom de poder ver estos detalles. Aquí ya está la misma plaza para 1596. Vemos ya una mayor regularidad con los pórticos en la parte sur y en la parte oriente. Vemos este mercadillo que daría pie al Parián. Vemos por aquí la catedral. Todavía aquí algunas construcciones de, bueno, se alcanza a ver algunos elementos que nos sugieren la construcción de algo. Será la catedral que hoy en día conocemos. El Palacio Nacional, hoy Palacio Nacional, y bueno, y una serie de elementos que nos hablan de cómo se buscaba homogenizar la arquitectura, el número de pisos, el diseño, etcétera, porque estas cédulas reales así lo dictaban. A ver, vamos a regresarnos tantitito. Vean esta planta, vean la fachada, es Valladolid, y ahora vean la catedral. Tiene cierta similitud. Este edificio es totalmente barroco. Luego platicamos de este. Este edificio se tardaron 300 años en hacerlo. Más adelante vamos a platicar, pero aquí hay tres tendencias arquitectónicas. El herreriano, el barroco y el neoclásico. Más adelante platicaremos de ello. Aquí simplemente vamos a hablar de la etapa herreriana de la catedral. ¿Cuál es? La planta arquitectónica. Resulta que esta planta arquitectónica la va a realizar Claudio de Arciniega, que será un arquitecto que tiene una gran influencia por Juan de Herrera y que va a trabajar en la Ciudad de México, en Puebla, en Pátzcuaro, en Meztitlán, Acolman y Actopan, terminando algunos conventos. Podemos ver que el funcionamiento general de la catedral es 3 naves. Encontramos un coro central atrás del altar del perdón. Este altar del perdón remata con el acceso principal. Tenemos este coro que además está dando la espalda tanto a las naves laterales como al altar del perdón, pero que se enfatiza este crucero hacia el presbiterio, donde mediante escalones se va a enfatizar un altar y un ciprés o un baldaquino, y atrás se encuentra una capilla de los reyes. Todas las catedrales tenían una capilla de los reyes. ¿Por qué o para qué? Porque tenían la idea que algún día vendrían los reyes a la Nueva España. Nunca vino ningún rey a la Nueva España. Qué curioso de ser eso, ¿no? Gobernar algo que no, nunca has visto, pero que sabes que existe por ahí, ¿no? Y morirte y nunca haber conocido eso. Ha de ser muy, muy curioso eso. Bueno, se le llama Capilla de los Reyes. La idea es que fuera solamente para los reyes y aquí es para el público en general. Tiene este recorrido de peregrinaje para visitar diferentes capillas. Estas capillas se van haciendo mediante cofradías. Los carpinteros pues necesitan la capilla de San José.
de pronto los músicos de Santa Cecilia, etcétera. Entonces ellos van dando dinero para concluir la catedral y construir estas capillas para un santo específico. Y aquí tenemos San Miguel, San Cosme, San José, Soledad, San Eligio, Dolores, San Felipe de Jesús, Santo Cristo, San Pedro, Nuestra Señora Antigua, Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Ana, San Isidro, Nuestra Señora de Granada, etcétera, 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 etcétera. Podemos ver también que la fecha de construcción de 1571 a 1813, 300 años, y vamos a tener muchos arquitectos: Claudio de Arciniega, Juan Gómez de Trasmonte, José Eduardo de Herrera, José Damián Ortiz de Castro, Manuel Tolsá. De esto platicaremos más adelante cuando hablemos del barroco, para identificar las etapas barrocas de este edificio. Esta será la gran catedral comenzada en 1571, pero bueno, esta fachada es un barroco sobrio, después platicaremos de ello, y los remates serán neoclásicos, luego platicamos de ello. Aquí están las etapas constructivas. Vean cómo con una usanza muy medieval primero se comienza a construir esta parte y posteriormente las fachadas. Esto ya es muy del siglo XVIII, ya es barroco, churrigueresco. Y bueno, finalmente aquí se ven las etapas constructivas. Aquí hay una litografía donde se comenzaba a ver su construcción. Imágenes del interior. El interior tiene un lenguaje barroco sobrio, por eso no quiero hablar mucho de ello. Ese retablo, que es el altar de los reyes, pues es un barroco churrigueresco muy característico del siglo XVII, por eso no hablaremos mucho de ellos para no confundirnos. Simplemente quiero que vean, este es el coro, ahí están todas las cátedras, y se me fue ahorita el nombre, viene por ahí en nuestro vocabulario para poner los grandes libros y leer. Creo que es con A, se me fue el nombre. Bueno, vemos por aquí los lados del coro, el altar de la Soledad, que no es el original, después les contaré qué pasó ahí. En la parte de abajo están los restos de los antiguos cardenales, de los arzobispos. Aquí está el primero, que es Fray Juan de Zumárraga, y ahí están los diferentes que ha tenido. Hay un pudridero en donde ponen al arzobispo una vez que muere, queda su osamenta, y después de varios años ya lo meten en su nicho específico. Vamos a tener otras catedrales, como por ejemplo la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que es un lenguaje totalmente herreriano. Vemos el manejo, ya por tiempo no vamos a poder platicar ampliamente de esto, pero vean cómo es un rectángulo áureo y cómo comienza a repetirse. Podemos ver cómo hay un diseño muy claro, no tan decorado. Ya evidentemente esto ya es de un constructor, una persona que sabe de arquitectura, de teoría y de práctica arquitectónica. Y estamos viendo esta Catedral de la Inmaculada Concepción en Puebla, que fue hecho por Francisco Becerra, Juan Gómez de Trasmonte, Manuel Tolsá, que hizo este ciprés, ya es neoclásico. Vemos la planta arquitectónica, funciona la misma idea: el altar del perdón, el coro, aquí se encuentra el presbiterio, el altar de los reyes, las capillas, la sacristía, la sala capitular, y así va a funcionar. En su vocabulario viene una planta para que vayan ubicando los nombres. Una altura de 73 metros, más grande que nuestra catedral, una base de 97 por 51 metros de altura. Una maravilla este edificio. Bueno, por tiempo me voy saltando esto. Quiero que vean el diseño interior, un diseño que nos evoca un tanto a ciertos elementos renacentistas que de pronto utilizaban en el Vaticano. Y con esto concluimos. Una de las catedrales, la catedral más antigua de la Nueva España, será la Catedral de San Ildefonso, Yucatán, de 1562 a 1593. Tiene una fachada que nos evoca al plateresco. De hecho, esta iglesia, más que herreriana, tiene todavía una influencia muy plateresca. De hecho, ustedes, siempre se me olvida poner esta fotografía, pero vean ese coro. Tiene un lenguaje mudéjar. Y tiene una serie de elementos que, bueno, es una mezcolanza. Este gran escudo está gritando: ¡soy plateresco! ¿Vale? Y bueno, el desarrollo final de la fachada. Bueno, compañeras y compañeros, cuídense mucho, suerte y adiós.